Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com. La matanza del gochu, también conocida como San Martín en algunas zonas de Asturias, es una tradición ancestral profundamente arraigada en la cultura rural asturiana. Se trata de un evento social y gastronómico que se lleva a cabo durante los meses de invierno, generalmente entre noviembre y marzo. Soy Nito Cuellar y esto es Habla Occidente. La matanza del gochu es mucho más que un simple sacrificio de un animal. De hecho, ya hay muchas familias que han dejado de criarlo y optan por comprar directamente la carne. Este ritual reúne a familias, vecinos y amigos, fortaleciendo los lazos comunitarios y transmitiendo conocimientos y tradiciones de generación en generación. Antiguamente, y aún en algunos pueblos, representaba una forma de autosuficiencia y aprovechamiento integral del animal, asegurando el sustento de las familias durante el invierno. Ana María Gutiérrez Tuero se junta desde hace mucho tiempo con sus primos para realizar la matanza, pero ya no la hacen al estilo tradicional. Yo ya tengo 67 años y recuerdo que en esta casa se hizo matanza toda la vida, pero matanza de verdad, de matar el gochu y hacer luego todo lo que conlleva. Nosotros ahora matanza en sí ya no hacemos porque lo único que hacemos son chorizos. Compramos la carne y hacemos los chorizos. Sin embargo, aún recuerda cómo sus padres se juntaban con sus familiares para hacer la matanza y cómo se repartían las tareas, además de la fiesta que para ello representaba. Los recuerdos que yo tengo, que yo era pequeña, en aquel momento yo era simplemente espectadora, pero bueno, mis tías y mis tíos, en principio aquí solamente hacían el mondongueo, porque nosotros decíamos mondonguear, las mujeres. Los hombres no lo hacían. Lo único que hacían era matar el gochu. Eso sí, venían unos cuantos, mataban el gochu, pelábenlo y abríenlo y dejábenlo ahí serenando una noche y al día siguiente pues venían a despedazarlo, a sacar los jamones y a sacar toda la carne y todo. Y a la vez, pues las mujeres eran las que hacían los morcilles, hacían los chorizos, hacían los xuanes, que los xuanes son igual que los morcilles, pero en otro tipo de tripa, que se comen más en fresco, que ellos lo comían en el potaje de berza, los xuanes, y eso siempre eran las mujeres. Y la matanza del gochu, aparte, utilizabanlo casi como un poco de fiesta, porque se acostumbraba a hacer la cena y era como si fuera un día de fiesta. Y ahí sí, ahí venían los hombres a cenar, claro, lógicamente. A cenar y a echar la partida después y como no estaban cansados porque al día siguiente ellos no iban a tener que hacer nada, pues festejo total. Y las mujeres pues a lo mejor habían estado haciendo les morcilles, que era lo primero que se hacía, y lo que quedaba para el día siguiente eran los chorizos. Ana María recuerda que durante la matanza hacían dos tipos distintos de chorizos dependiendo para lo que se fueran a utilizar. Por lo menos aquí en mi casa, yo me acuerdo que hacían dos clases de chorizos, unos que eran como mejores, digamos, que eran chorizos tal, y otros que podrían decir que a lo mejor eran chorizos de segunda porque utilizaban ya carne menos seleccionada o lo que sea, y aquí se llamaba sabadiego. La elaboración de las morcillas también tenía su técnica, y eran bastante trabajosas por la forma de rellenar la tripa. Para hacer las morcillas, lo primero, para empezar a preparar las morcillas, pues había que picar mucha cebolla, porque aquí la morcilla se hacía así. Al principio, cuando yo era pequeña, me acuerdo que echaban la sangre del gochu, o parte de la sangre. Después yo creo que dejaron de echar la sangre ya y hacían las morcillas con cebolla y con calabaza.
calabazón, que llamamos aquí, calabaza grande, redonda, y esa era la mezcla, bueno, no, lo condimentado, no sé, con pimentón y como, bueno, sal, pimentón y todo eso, porque yo no recuerdo, claro. Y se embutía a mano, porque lo de la morcilla, al ser cebolla y calabaza, es muy blando. Y entonces había unos embudinos, la tripa de la morcilla es más gorda que la del chorizo. Y entonces había unos embudinos así pequeños, metían la tripa por el embudo y iban cogiendo así, rellenando y echándolo para abajo con la mano, empujando y sacando la tripa, rellenándola, y así se hacían en aquella época. Después ya empezaron a venir otros inventos y trajeron una máquina para hacerles morcillas, también me acuerdo de aquella máquina, pero luego ya se usó muy poco porque ya se dejó de hacer morcillas, ya no mataron más el gochu y tal, y entonces fue cuando empezaron ya a comprar la carne para hacer chorizos solamente, y es lo que seguimos haciendo ahora. La manera de hacer matanza no ha cambiado en toda Asturias, pero debido a la prohibición de sacrificar el gochu en casa, sumado a que cada vez son menos los ganaderos que quedan en activo, ha llevado a muchas familias a replantear la estrategia y comprar la carne para llevar a cabo su laboriosa y calculada preparación. Pues los chorizos, compramos carne de cerdo, lo más es cerdo, el mayor porcentaje, magro, que suele ser, aquí normalmente solemos traer paleta deshuesada, se compra tocino también, si ya se pide pelado, y también se pide una parte más pequeña de vaca y se hace esa mezcla. La proporción exacta no lo sé, pero bueno, por supuesto lo más es lo de cerdo, como el doble o más que de vaca, algo más del doble echamos. Y nosotros lo traemos, lo cortamos aquí, lo picamos nosotros, y después, una vez que está picado y mezclado en la duerna, pues lo condimentamos con pimentón dulce, pimentón picante, sal y ajo. Las proporciones las fuimos depurando un poco y las fuimos modificando, y ahora ya hace muchos años o varios años que, como siempre dudábamos, tenemos unas proporciones apuntadas y todos los años hacemos lo mismo, con lo cual en principio salen más o menos parecidos. No salen siempre iguales del todo, porque tampoco a lo mejor el pimentón pues es exactamente igual o lo que sea, pero bueno, en fin, nosotros hacemos esas proporciones y ya no nos molestamos más, porque antes se condimentaban, como por ejemplo un día como hoy, al día siguiente por la mañana lo probábamos o lo probaban y decían, ay, pues parece que falta un poco de sal o falta un poco de picante, y volvían a echar más y había que volver a removerlo todo otra vez, con el trabajo que cuesta, porque son muchos kilos y bueno, cuesta trabajo. Ahora no hacemos nada, nosotros echamos esa proporción siempre, todos los años, y sí que lo probamos al día siguiente, queda por la noche adobando, y al día siguiente por la mañana, antes de empezar a embutir, lo probamos, pero lo probamos más que nada por curiosidad, porque nunca lo rectificamos. Como quedó, y queda bien, más o menos queda bien. Puede haber algún año que a lo mejor esté un poquitín más picante, pero muy poca diferencia, casi siempre están muy parecidos. Ana María nos cuenta que pese a que todos los años utilizan las mismas cantidades, el año pasado uno de sus primos quiso modificarlas para que los chorizos estuvieran más picantes y menos salados. En ese caso, querían un poco menos de sal y un poco más picantes. Y entonces, bueno, pues a ellos se los amasábamos aparte con esos gramos de diferencia, porque lo pedían ellos así. Sin embargo, bueno, este año ya dijeron que igual que los demás. Concretamente ellos lo hacían, que tampoco sé si valía para mucho, pero bueno, porque el padre era hipertenso y tal, y entonces querían reducir un poco la sal. Lo hacían eso, y me imagino que querían el picante un poco más, bueno, pues a lo mejor porque les gustaban realmente más picantes, eso en principio seguro, y además porque
Si tenían un poco menos de sal, pues me imagino que con el picante también compensarían. No lo sé, bueno, a ellos les gustaban así y nosotros hacíamos lo que nos decían. Pero nos surge la duda. ¿La matanza se suele demorar siempre más de un día? Sí, son 2 días, porque no se puede hacer en un día todo, lo primero porque, bueno, es muy pesado, y lo segundo porque nos gusta dejarlo adobando, entonces si picáramos la carne por la mañana y hiciéramos los chorizos por la tarde, no pasarían ese tiempo de adobo, que a lo mejor podría servir igual, no lo sé, porque en realidad me imagino que una vez que tienen el condimento ya a lo mejor sería lo mismo, pero bueno, no sé. Nosotros tenemos esa costumbre, no, es más desahogado también, no es tanto trabajo todo el mismo día y lo hacemos así. Entonces nos queda claro que si se lleva haciendo así desde hace tiempo, por alguna razón ha de ser. Pero entonces, ¿cuál es la labor fundamental que se hace el segundo día? El segundo día simplemente embutir, o sea, meter en la tripa todo lo que tenemos preparado. Y bueno, meter en la tripa, amarrar los chorizos, ponerlos en las varas y llevarlos a donde los ponemos a secar, a ahumar, que nosotros los hacemos ahumados. Supongo que aquí en Asturias a secar no se podrán poner en ninguna parte, porque con la humedad que tenemos, bueno, no lo sé, en esta zona no. A lo mejor hay zonas del interior que sí lo hacen, posiblemente, sí, claro, yo lo desconozco, pero es fácil que sí. En la costa hay mucha humedad y entonces los hacemos ahumados. Los tenemos 2 semanas o así, pero bueno, yo por ejemplo, los que como hacemos para varios, pues luego cada uno los quita cuando quiere. Yo por ejemplo soy partidaria de que me gusta más sacarlos de donde están ahumados en una semana o así, más o menos, yo ya los saco y los traigo aquí a la cocina y como encendemos la cocina y hay calor, pues siguen secando. Luego los envasamos al vacío y a mí no me gusta que estén muy curados porque luego si los quieres cocer o lo que sea ya quedan demasiado duros. Yo los envaso casi una semana antes que a lo mejor que el resto. A mí me gustan más así. Y como lo podemos hacer como nos parezca, pues que alguien quiere esperar un poco más, pues esperamos. Es simplemente dejarlos colgados una semana más o unos días más, al gusto de cada uno. Nosotros lo que hacemos es, cada uno sabemos los kilos que tenemos, los marcamos cuando los tenemos colgados y sabemos qué vara es de cada uno y entonces pues vamos haciendo lo que nos parece. Otra duda que nos asalta, ¿cuántas familias os juntáis para hacer la matanza? Pues en este caso 4. Unos hacen más y otros hacemos menos. Nosotros hacemos pocos, pero bueno, nosotros pues a lo mejor este año hacemos 15 kilos, otros 30. Mi hermano, por ejemplo, el año pasado hizo 60 kilos. Este año dijo que iba a hacer menos. Tampoco acertamos mucho porque hay años que a lo mejor se gastan más, se utilizan más o se regala alguno o lo que sea y otros años menos, depende. Pero bueno, más o menos. Si un año hacemos menos y cuando nos hacen falta, pues compramos. Si un año hacemos más que nos sobran y todavía, por ejemplo, como yo, que tengo algunos que no terminamos de consumir, pues este año pues hago alguno menos. ¿Y cuánto suelen durar los chorizos una vez los hacéis? Y el año entero perfectamente, perfectamente. Y supongo que duran más también, más. Pero bueno, tampoco mucho más a lo mejor. Pero estando bien hecho el vacío, que no falle ninguna bolsa, que no tiene por qué, porque si está bien hecho no tiene por qué fallar. Además, si falla alguna bolsa, ya lo ves sobre la marcha. Cuando los estás haciendo, envasando al vacío. El año pasado, por ejemplo, nos pasó que una de mis primas compró ella bolsas en la cooperativa y eran un poco más, no sé, de más espesor o el plástico, no sé. Y con la envasadora, pues yo se los estuve envasando, yo los míos ya los tenía hechos de una semana antes, bien, sin ningún problema. Y cuando envasé los de ella, pues empezaron a fallar bolsas, hasta que llegué a la conclusión de que la culpa era de la bolsa. No de la bolsa, sino que la máquina en sí no funcionaba bien con esa bolsa. Y nada, empecé a
los abrí otra vez y los pasé a bolsas de las que tenía yo y solucionado. También dejamos picadillo, sin meter en la tripa, porque lo envolvemos bien, también lo envasamos luego al vacío y lo metemos al congelador, porque suponemos que será la mejor forma y puede durar un año perfectamente. Yo te digo que si abro una bolsa de lo que hicimos el año pasado por esta fecha, está estupendamente muy bien. No va a ser el caso porque ya no me queda, pero si me quedara, sin problema. Otra de las cuestiones que debéis tener en cuenta son las cantidades. ¿Cómo sabéis calcular lo que vais a consumir todo el año? En mi casa, como no hacemos mucha fabada ni hacemos, pues tampoco consumimos tanto. Eso ya depende, que cocina mucho, que a lo mejor hace una fabada grande para varias personas y todo eso. Nosotros somos 2, a lo sumo podemos ser 4, pues no gastamos tanto. Por ejemplo, mi hija y la pareja no lo quieren llevar porque dicen que consumen muy poco y que no. Bueno, pueden llevar una bolsa por probar o por eso, pero o del congelado, o sea, del picadillo, pues 2 paquetinos, pero nada más. Podían llevar mucho más si quisiesen y tenerlo congelado, pero dicen que no porque no lo consumen y que entonces que no lo quieren. Como hemos podido comprobar, el proceso de la matanza es laborioso y requiere de la participación de varias personas para la realización del despiece, la elaboración de embutidos, chorizos o morcillas y la conservación de la carne. Cada familia tiene sus propias recetas y técnicas, transmitidas de padres a hijos, lo que enriquece la diversidad gastronómica de la región. La matanza del gochu es una fuente de productos cárnicos de alta calidad, que son la base de muchos platos tradicionales asturianos. Aunque las costumbres han cambiado y la sociedad también, esta tradición sigue muy arraigada en la cultura asturiana. Podemos decir, en definitiva, que la matanza del gochu es una expresión viva del patrimonio cultural asturiano que combina tradición, gastronomía y vida social. Siente las tradiciones. Siente Occidente. Si te ha gustado este podcast, no olvides suscribirte, darle a me gusta y compartir en redes sociales. Habla Occidente. Un podcast elaborado por sienteoccidente.com.